Good morning. My name is Jane, and this is Pastor Audrey. We are speaking on behalf of Pastor Rodrigo, who is on vacation. Buenos días, me presento, mi nombre es Jane. Bueno, ella es Jane, yo soy Audrey. Nosotros vamos a dar el mensaje esta mañana, ya que el pastor Rodrigo está de vacaciones. I am going to start things off with this letter that I found. Voy a comenzar con esta carta que encontré. Dear Frank, Estimado Franco, we have been neighbors for 6 turbulent years. hemos sido vecinos durante 6 años turbulentos. When you borrowed my tiller, you returned it in pieces. Cuando tomaste prestado mi moto asada, la devolviste en pedazos. When I was sick, you blasted your music. Cuando estaba enfermo, pusiste música a todo volumen. And when your dog went to the bathroom all over my yard, you laughed. Y cuando tu perro fue al baño, por todo mi jardín, tú te reíste. I could go on, but I'm certainly not one to hold grudges. Podría seguir y seguir, pero ciertamente no soy de los que guardan rencor. So I am writing this letter to tell you that your house is on fire. Your neighbor, Bob. Así que te escribo esta carta para decirte que tu casa está en llamas. Tu vecino, Bob. Are you holding a grudge like Bob? ¿Estás guardando rencor como Bob? Grudge is defined as a persistent feeling of ill will or resentment resulting from a past insult or injury. El rencor se define como un sentimiento persistente de mala voluntad o resentimiento resultante de un pasado, de un insulto o de una lesión. This morning, we are taking a close look at Jacob and his sons. The older sons held a grudge against their younger brother. In comparison, Joseph did not hold a grudge, even though, in my opinion, he had multiple reasons that he could hold a grudge against his brothers. Esta mañana estaremos observando acerca de Jacob y sus hijos. Los hijos mayores le guardaban rencor a su hermano menor, José. En comparación, José no guardaba rencor a pesar de que, en mi opinión, tenía múltiples razones por las que podía guardar rencor con sus hermanos. Let's begin by digging into Genesis to find out why Joseph's brothers held a grudge against him. Comienza por indignar en Génesis para averiguar por qué los hermanos de José le guardaban rencor. We see in Genesis chapter 37, verse 3, now Israel, who is Jacob, loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word. Vemos en Génesis en el capítulo 37, en el versículo 3 y 4, ahora bien, Israel, que es Jacob, amaba a José más que a cualquier de sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez, y le hizo un manto adornado. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a cualquiera de ellos, lo odiaron y no pudieron decirle ni una palabra amable. Why would this cause feelings of hatred? It's just a robe, right? ¿Por qué esto causaría sentimientos de odio? Jacob giving a robe of this magnitude to Joseph could signify that Joseph was given the birthright. The birthright was typically given to the firstborn, and the birthright, he would receive double portion of the inheritance, and he would become the next leader of the family. Jacob dando una túnica de esa magnitud a José podría significar que a José se le dio la primogenitura. El derecho de primogenitura normalmente se le otorgaba al primogénito y con este derecho de nacimiento recibiría una doble porción de la herencia y se convertiría en el próximo líder de la familia. Then we learn in Genesis chapter 37 verse 5, Joseph had a dream.
And when he told it to his brothers, they hated him all the more. Why would they hate him more? The dream's interpretation showed that the family would one day bow down to the younger brother. Luego aprendemos en Génesis capítulo 37, versículo 5, que José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron aún más. ¿Por qué lo odiarían más? Las interpretaciones de los sueños mostraron que la familia algún día se le inclinaría ante el hermano menor. The first reason I believe the brothers held a grudge against Joseph was due to their feelings of jealousy based on Jacob's favoritism toward Joseph and his future position of power over them. La primera razón por la que creo que los hermanos guardaban rencor contra José se debía a sus sentimientos de celos basados en el favoritismo de Jacob hacia José y cuál sería su futura posición de poder sobre ellos. Moving on to the second reason the brothers may have held a grudge against Joseph was that he may have been a bit of a tattletale. Pasando a la segunda razón por la que los hermanos pueden haber guardado rencor contra José es que él pudo haber sido un poco chismoso. In Genesis chapter 37, verse 2, we read the following. Joseph, his mother was Rachel, a young man of 17, was tending flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought their father a bad report about them. En Génesis capítulo 37, versículo 2, leemos lo siguiente. Joseph, su madre era Raquel, un joven de 17 años, estaba apacentando las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bilhah, y los hijos de Zilpa, papá de Sil, las mujeres de su padre. Y él trajo a su padre un mal informe sobre ellas. Not only does Joseph tattle on his own accord, we learn Jacob sent Joseph to check up on his brothers. Chapter 37, verses 12 through 14 reads, Now his brothers had gone to graze their father's flocks near Shechem, and Israel, who is Jacob, said to Joseph, As you know, your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, I am going to send you to them. Very well, he replied. So he said to them, Go and see if all is well with your brothers and with the flocks, and bring word back to me. Then he sent him off to the valley of Hebron. In other words, go spy and tell me what they are doing. Maybe Jacob had good reasons to check up on his sons. We are not told that reason. José no solo relataba por su propia cuenta, sino que nos enteramos de que Jacob lo envió para controlar a sus hermanos. En Génesis capítulo 37, versículo 12 al 14 dice, sus hermanos habían ido a apacentar los rebaños de su padre cerca de Siquem, Israel, quien es Jacob. Dijo a José, ¿cómo sabes tus hermanos están apacentando los rebaños cerca de Siquem? Ven, te voy a enviar a ellos. Muy bien, respondió. Entonces él le dijo, ve y mira si todo está bien con tus hermanos y con todos sus rebaños y tráeme la noticia. Luego lo despidió del valle de Hebrón, en otras palabras, ve a espiar y dime qué están haciendo. Chismear. Tal vez Jacob tenía buenas razones para controlar a sus hijos. No se nos dice el motivo. But I believe Joseph's tattling could be the second reason they held a grudge against Joseph, which led to his life being turned upside down. Their grudge had turned to hate, which led them to sinful actions against Joseph. And these actions, I believe, are reasons Joseph could have held a grudge against his brothers. Pero creo que los chismes de Joseph podrían ser una segunda razón por la que guardaban rencor contra Joseph, lo que llevó a que su vida se pusiera patas para arriba. Su rencor se había convertido en odio.
lo que los llevó a cometer acciones pecaminosas contra José. Estas acciones creo que son razones por las que José podría haber guardado rencor a sus hermanos. Remember, Jacob sent Joseph on a mission to check up on his brothers and report back to them. We learn in Genesis chapter 37, verses 19 through 24, when they saw Joseph coming to them, they said, "Here comes that dreamer." They said to each other, "Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns, and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams." When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. "Let's not take his life," he said. "Don't shed any blood. Throw him into this cistern here in the wilderness, but don't lay a hand on him." Reuben said this to rescue him from them and take back to his father. But later in verses 29 through 30, we find out Reuben's plan had failed. Continuing with the Bible verse, "So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, stripping him of dignity. And they took him and threw him into that cistern. The cistern was empty. There was no water in it." Recuerde, Jacob envió a José en una misión para controlar a sus hermanos, informarle lo que observó. Aprendemos en Génesis capítulo 37, versículo 19 al 24, dice, cuando vieron a José venir hacia ellos, dijeron, "Aquí viene ese soñador", se dijeron el uno al otro, "Vamos ahora, matémoslo y arrojémoslo en una cisterna y digamos que un animal feroz lo devoró. Luego veremos qué sale de sus sueños." Cuando Rubén escuchó esto, trató de rescatarlo de sus manos. "No le quitemos la vida", dijo, "no derramen sangre. Échalo en la cisterna aquí en el desierto, pero no le pongas la mano encima." Rubén dijo esto para rescatarlo de ellos y llevarlo de regreso con su padre. Más adelante, en el versículo 29-30, descubrimos que el plan de Rubén había fallado. Entonces, cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica dorada que le había dado su padre, y lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. La cisterna estaba vacía, no había agua en él. Therefore, I believe the first reason Joseph could hold a grudge against his brothers is that after deciding not to kill him, they plotted to abandon him and stripped him of his dignity. Have you ever felt others plotted against you? Have you ever felt abandoned by family, friends, co-workers, or the system? Have you ever felt you lost your dignity based on the actions of others? Are you holding a grudge? Por lo tanto, creo que la primera razón por la que José podría haber guardado rencor a sus hermanos es que después de decir no matarlo, conspiraron para abandonarlo y despojarlo de su dignidad. ¿Alguna vez has sentido que otros conspiraron contra ti? ¿Alguna vez te has sentido abandonado por familiares, amigos, compañeros de trabajo o el sistema? ¿Alguna vez has sentido que perdiste tu dignidad en base a las acciones de otros? ¿Estás acaso guardando rencor? While Joseph is at the bottom of the cistern, we come to the second reason I believe Joseph held a grudge against his brothers. We read in chapter 37, the brothers see a caravan of Ishmaelites. It is then they come up with a new idea. Mientras José está en el fondo de una cisterna, llegamos a la segunda razón por la que creo que José podría haber guardado rencor a sus hermanos. Leemos en el capítulo 37 que los hermanos ven una caravana de ismaelitas. Es entonces cuando se les ocurre una nueva idea. Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood." His brothers agreed.
Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no le pongamos las manos encima. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre. Sus hermanos estuvieron entonces de acuerdo en Génesis 37, 26 al 27. Therefore, I believe the second reason Joseph could hold a grudge against his brothers is that they sold him into slavery. Have you ever felt that you were sold out? Maybe you worked with someone on a project for school or for work, and they took most, if not all, the credit. Or maybe the project failed and they placed the blame on you. Are you holding a grudge? Por lo tanto, creo que la segunda razón por la que José podría haber guardado rencor a sus hermanos es que lo vendieron como esclavo. ¿Alguna vez has sentido que estás vendido? O quizás trabajó con alguien en un proyecto en la escuela o en el trabajo y se llevó la mayor parte de esa persona, sino todo el crédito. O tal vez el proyecto fracasó y te echaron a ti la culpa. ¿Estás acaso guardando rencor? Moving on, Joseph's brothers can't return home and tell their father Jacob the truth about their favorite son. Hey, Dad, we just sold Jacob into slavery and we got 20 shekels of silver for him. Aren't you proud of us? Continuando, los hermanos de José no pueden regresar a casa y contarle a su padre Jacob la verdad sobre su hijo favorito. Oye, papá, acabamos de vender a José como esclavo y obtuvimos 20 ciclos de plata para él. ¿No estás orgulloso de nosotros? So they come up with a lie recorded in Genesis 37, verses 31 through 33. Then they got Jacob's robe, slaughtered a goat, and dipped the robe in blood. They took the ornate robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it is your son's robe." He recognized it and said, "It is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him. Joseph has surely been torn into pieces." Así que inventaron una mentira registrada en Génesis 37 en el versículo 31 al 33. Luego tomaron la túnica de José, sacrificaron una cabra y sumergieron la túnica en la sangre. La devolvieron la túnica adornada a su padre y le dijeron, encontramos esto, examínalo para ver si es la túnica de tu hijo. Lo reconoció y dijo, es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José seguramente ha sido despedazado. Therefore, the third reason Joseph could hold a grudge against his brothers is that they lied to their father about what happened to Joseph, which led Jacob to draw to the conclusion his son was dead. If Joseph was torn into pieces by an animal, there would be no reason to go looking for Joseph, dead or alive, and bring him back home. Have you ever had a lie told about you that impacted your relationships with others? Have you ever heard a lie about someone else that caused you to treat that person differently, only to find out the truth later? Are you holding a grudge? Por lo tanto, la tercera razón por la que José podría haber guardado rencor a sus hermanos es que mintieron a su padre sobre lo que le había sucedido a José, lo que llevó a Jacob a concluir que su hijo estaba muerto. Si José fuera despedazado por un animal, no habría razón para ir a buscar a José vivo o muerto y traerlo de vuelta a casa. ¿Alguna vez le han dicho una mentira sobre ustedes que impactó su relación con los demás? ¿Alguna vez has escuchado una mentira sobre otra persona que te hizo tratar a esa persona de manera diferente para descubrir más tarde la verdad? ¿Estás acaso guardando rencor? Fast forward about 3 years. As a slave, Joseph is noticed by Potiphar, who is an Egyptian and one of Pharaoh's officials. Genesis chapter 39, verses 3 and 4, when his master saw that the Lord was with him being Joseph,
and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in the eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Avance rápido unos 3 años cuando Potifar, que es un egipcio y uno de los funcionarios del faraón, se da cuenta de que José es un esclavo en Génesis 39, versículo 3 y 4. Cuando su amo vio que el caballero estaba con él y que el caballero le dio éxito en todo lo que hizo, José halló gracia en sus ojos y se convirtió en su asistente. Potifar lo puso a su cargo de su casa y le encomendó todo lo que poseía. Being part of Potiphar's household leads us to the next reason Joseph could have held a grudge against his brothers. We are told in Genesis chapter 39, verses 6 and 7, which you can read on your own, that Joseph became the target of seduction by Potiphar's wife. Joseph, of course, refused the advances, citing his dedication toward Potiphar and that he would not sin against God. This did not stop her feeble attempts to try to seduce him again. Ser parte de la casa de Potifar nos lleva a la siguiente razón por la que José podría haber guardado rencor a sus hermanos. Se nos dice en Génesis capítulo 39, versículos 6 al 7, que José se convirtió en el blanco de la seducción de la esposa de Potifar. José, por supuesto, rechazó sus avances citando de su dedicación a Potifar y que no pecaría contra Dios. Esto no detuvo sus débiles intentos de intentar seducirlo. In chapters 39, verses 11 and 20 of Genesis, we learn that Joseph entered Potiphar's house to attend to his duties, at which time Potiphar's wife once again demanded that Joseph come to her bed. Joseph runs out of the house, leaving his cloak behind. She accused Joseph of trying to force her to bed with him. Potiphar, after hearing the wife's story, confined Joseph to prison, the same prison where the king's prisoners were held. José entró en la casa del Potifar para atender sus deberes, momento en el cual la esposa de Potifar una vez más exigió que José fuera a su cama. Cuando sale corriendo de la casa dejando atrás su capa, acusó a Joseph de intentar forzarla a acostarse con él. Potifar, quien después de escuchar la historia de su esposa, confinó a José a la prisión, la misma prisión donde estaban todos los prisioneros del rey. I believe that Joseph ending up in prison is the fourth reason that Joseph could have held a grudge against his brothers. Even though God blessed Joseph during this time with Potiphar, he would never have ended up in prison from fault. The blame goes back to those brothers. Have you ever been falsely accused of something? Have you felt like you were imprisoned or confined in a situation not of your own doing? Are you holding a grudge? Creo que José terminó en prisión es la cuarta razón por la que pudo guardar rencor a sus hermanos. Aunque Dios bendijo a José durante todo este tiempo con Potifar, nunca hubiera terminado en prisión por falsas acusaciones de sus hermanos. No lo hubieran vendido como esclavo. Todavía habría estado a salvo en casa. La culpa vuelve a los hermanos. ¿Alguna vez ha sido acusado usted falsamente de algo? ¿O te has sentido como si estuvieras encarcelado o confiando en una situación que no es tuya? ¿Otra vez están guardando rencor? While Joseph had to endure prison life, God had not abandoned him, just like God does not abandon us. The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention. El Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. En Génesis 39, 21 al 23, de hecho, José estaba
donde necesitaba estar para lo que Dios le había pedido. Fast forward 10 years, and we read in Genesis 40, the king became angry with his cupbearer, the wine taster, and baker, and he put them in the same prison as Joseph. One day, Joseph had noticed both men were troubled with dreams that they each had. Joseph, giving credit to God, interpreted their dreams. It was bad news for the baker, but good news for the cupbearer. Avancé rápido 10 años y leemos en Génesis 40 que el rey se enojó con su copero, catador de vino y panadero, y los puso en la misma prisión que José. Un día José notó que ambos hombres estaban preocupados por los sueños que tenían. José, dando crédito a Dios, interpretó sus sueños. Malas noticias para el panadero, pero buenas noticias para el copero. Joseph said to the cupbearer, with hopes of being set free, "But when all goes well with you, remember me and show me kindness. Mention me to the Pharaoh and get me out of this prison. For I was forcibly carried off from the land of the Hebrews, and even here I have done nothing to deserve being put into the dungeon." José le dijo al copero con la esperanza de ser liberado: "Pero cuando todo te vaya bien, acuérdate de mí y muéstrame bondad. Mencióname al faraón y sácame de esta prisión, porque fui sacado a la fuerza de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para merecer ser puesto en un calabozo." En Génesis 40, 15, 17. The cupbearer was freed, but Joseph remained in prison for 2 more years before the cupbearer remembered to tell the king about Joseph. El copero fue liberado, pero José permaneció en prisión por 2 años más antes de que el jefe de los coperos se recordara de contarle al rey acerca de José. Being forgotten and spending 2 more years in prison is the 5th reason I believe Joseph could have held a grudge. If his brothers had not sold him to slavery, he would have never been ended up in Potiphar's house, falsely accused, sent to prison, and forgotten by the cupbearer. Have you ever been forgotten? Maybe someone forgot to pick you up. Perhaps someone forgot your birthday or another significant occasion. Have you ever done something for someone but they didn't thank you? Have you ever loaned someone money or a household tool but never have been repaid or the tool returned? Maybe you feel others aren't doing their part at home, work, on the sports team, or at church. Are you holding a grudge? Ser olvidado y pasar 2 años más en prisión es la 5ª razón por la que creo que José podría haber guardado rencor. Si sus hermanos no lo hubieran vendido como esclavo, nunca hubiera terminado en la casa de Potifar, acusado falsamente, enviado a prisión y olvidado por el copero. ¿Alguna vez te han olvidado a ti? Quizá alguien se olvidó de recogerte. Quizá alguien olvidó tu cumpleaños o otra ocasión importante. ¿Alguna vez has hecho algo por alguien pero no te lo agradeció? ¿Alguna vez le has prestado dinero a alguien o una herramienta doméstica pero nunca te la regresó o nunca te han devuelto el dinero? Quizá sientes que los demás no están haciendo su parte en casa, en el trabajo, en un equipo deportivo o quizás también aquí en la iglesia. ¿Estás guardando rencor? If Joseph had held a grudge, the events that unwind next would have given him a great opportunity to get revenge. Si José hubiera guardado rencor, los acontecimientos que se desarrollaron a continuación le habrían dado una gran oportunidad para vengarse. Pharaoh has dreams, which no one can interpret. This is when the cupbearer remembers Joseph, and he is brought to Pharaoh to interpret the dreams. Joseph again gives credit to God before interpreting the dreams. He tells Pharaoh that God is warning him that there will be 7 years of plenty and 7 years of famine,
And he advises the Pharaoh to store up grain for the famine. And the Pharaoh does, and he makes Joseph second in command. Faraón tiene sueños que nadie puede interpretar. Es entonces cuando el copero se acuerda de José y es llevado ante el faraón para interpretar sus sueños. José vuelve a dar crédito a Dios antes de interpretar sus sueños. Él dice al faraón que Dios le está advirtiendo que habrá 7 años de abundancia y 7 años de hambre, y le aconseja al faraón que almacene grano para la hambruna que hace Faraón y nombra a José el segundo al mando. During the famine, who comes to Egypt looking for grain? That's right, Joseph's brothers. Genesis chapters 42 through 44 tells us about the brothers' trips to Egypt and then back home. And during their interactions with Joseph, they do not recognize him as the younger brother who they had sold into slavery. But Joseph does recognize them. And I encourage you to read these chapters on your own to get the full picture. Durante la hambruna, ¿quién viene a Egipto en busca de grano? Los hermanos de José. En los capítulos 42 al 44 de Génesis nos cuenta sobre los viajes de los hermanos a Egipto y de regreso a casa. Durante sus interacciones con José, no reconocen a su hermano menor, a quien vendieron como esclavo, pero José sí los reconoce a ellos. Les animo a que lea estos capítulos por su cuenta para obtener una imagen completa de la historia. In Genesis chapter 45, Joseph finally reveals to his brothers his identity. Incredibly, he doesn't hold a grudge, nor does he blame them for what has happened to him the past 22 years. 13 years of slavery and prison, 7 years of plenty, and 2 years of famine so far. En Génesis capítulo 45, José finalmente les revela a sus hermanos su identidad. Increíblemente no les guarda rencor ni los culpa por lo que le ha sucedido durante los últimos 22 años. Recuerden, eran 13 años de esclavitud y prisión y 7 años de abundancia y 2 años de hambre. Rather, in Genesis chapter 45, verse 5, Joseph said, "And now do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you." And verse 8, "So then it was not you who sent me, but God." Más bien, en Génesis capítulo 45, versículo 5, José dijo: "Ya ahora no se angustien y no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque fue para salvar sus vidas que Dios me envió delante de ustedes." Y el versículo 8 dice: "Así que no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios." Joseph did not blame. He did not hold a grudge. He did not seek vengeance. Rather, just the opposite. He saved them. We read in Genesis 47, verse 12, "So Joseph settled his father and his brothers in Egypt and gave them property in the best part of the land." Not any part, but the best part of the land, the district of Ramses, as Pharaoh directed. José no culpó, no guardaba rencor, no buscó venganza, más bien todo lo contrario, él los salvó. Leemos en Génesis 47:12, "Entonces José estableció a su padre y a sus hermanos en Egipto y les dio una propiedad en la mejor parte de la tierra, el distrito de Ramsés, como ordenó el faraón." We learn from Joseph's brothers that grudges lead to sin. We learn from Joseph that it is possible not to hold a grudge. God does not want us to hold grudges, nor does he want us to seek vengeance. Aprendemos de los hermanos de José
que no debemos de guardar rencor, porque el rencor conduce al pecado. Aprendemos que es posible no guardar rencor. Dios no quiere que guardemos rencores ni busquemos venganza. First, Ephesians chapter 4, verses 31 through 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Primero en Efesios 4, 31 al 32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y toda malicia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo. And in Romans chapter 12, verses 17 through 19, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Y Romanos 12, 17 al 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, sino procurar hacer el bien, lo que es honroso a la vista de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dejadlo a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Before I close, I am not saying to forgive everyone and just move on. Live together in harmony. If you are in any type of abusive, dangerous, or unhealthy relationship or situation, you need to remove yourself and seek help from others. Antes de terminar, no estoy diciendo simplemente que perdone a todos y que siga adelante. Vivir juntos en armonía. Si se encuentra en cualquier tipo de relación o situación abusiva, peligrosa, insalubre, debe retirarse y buscar ayuda con los demás. If there is a grudge you are holding on, seek God. He has plans for each of us, just like He had plans for Joseph. When others cause us some type of pain and we want to hold on to a grudge, we can go to God and trust Him to work out the details so we can have peace within ourselves. We can seek help from God to help us to forgive like He forgives us and move on. Moving on may mean the other person continues to be part of our life, or perhaps we move on without them. This is between us, the other person, and God. Si hay un rencor al que te aferras, busca a Dios. Él tiene planes para cada uno de nosotros, al igual que los tenía para José. Cuando otros nos acusan de algún tipo de dolor y queremos guardar rencor, podemos ir a Dios y confiar en Él, que Él resolverá los detalles para que podamos tener paz dentro de nosotros mismos. Podemos buscar la ayuda de Dios para que nos ayude a perdonar como Él nos perdona y seguir adelante. Seguir adelante puede significar que la otra persona sigue siendo parte de nuestra vida o tal vez seguimos adelante sin ella, pero es entre nosotros, la otra persona y Dios. I close with, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you, as written in Colossians 3:13. Y cierro con esto, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno de ustedes tiene queja contra alguien. Perdona como el Señor te perdonó, en Colosenses 3:13.